Háblanos a través de tu sierva Jamie, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Adelante, mi hermana. El Señor les bendiga, les saludo desde acá de cabina del canal Espíritu Santo y Fuego. Acá le servimos al Señor con todo nuestro corazón. Y la verdad, pues para mí es un privilegio estar en esta mañana y poder saludar a cada uno por nombre. Y pues yo le preguntaba al Señor y le decía al Señor, ¿qué palabra, pues por misericordia el Señor nos permite predicar, verdad? Quisiera llevarlos a la palabra del Señor allá en el libro de Romanos, su capítulo 8, versículo 28. La palabra del Señor nos dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. La palabra del Señor dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo sé que, saben, amados hermanos, muchas veces nos preguntamos o pasamos por diferentes situaciones en esta vida. Hay momentos en los cuales pues sentimos que ya no podemos. Hay momentos en los cuales sentimos que todo está, que cada vez van las cosas de mal en peor. ¿Sabe? Hace mucho tiempo atrás yo le preguntaba al Señor porque llegaba un momento muy difícil a mi vida. Y venía la palabra del Señor que dice allá cuando Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos hemos escuchado que hay un Dios que sana? ¿Cuántos hemos escuchado que hay un Dios que restaura, que cambia? ¿Sabe? Muchas veces yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué las personas toman la decisión de quitarse la vida? ¿Por qué las personas toman una decisión tan drástica? Porque he escuchado casos donde personas que de verdad toman una decisión tan drástica. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué esas personas toman una decisión tan difícil? Pero sabe que cuando estuve en el momento, en el proceso, en el desierto, que durante estos años de vida yo le digo al Señor, nunca había sentido un dolor tan grande en mi corazón. Ya hace más de 3 años el Señor me permitió pasar por un proceso muy difícil en el cual el Señor me decía: Jamie, yo te voy a llevar al desierto y te voy a enseñar lo que es el perdón y voy a trabajar en tu vida. Pero sabe, mis amados hermanos, que la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. En el momento del proceso nosotros no entendemos y le hacemos muchas preguntas al Señor. Le hacemos muchas preguntas a Dios, y quizás en este momento hay personas que están escuchando y se preguntarán: Señor, ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué a mí si yo te sirvo? Pero sabe que cada uno de nosotros tenemos que ser vituperados. Dice la palabra que vamos a ser probados como el oro fino, para ver si realmente nosotros amamos al Señor con el corazón, para ver si realmente nuestra fe está fundamentada en el Señor. Porque es fácil decirle: Señor, yo te amo, cuando todo está bien. Es fácil decirle: Señor, yo te amo, te sirvo, cuando todo está bien. Pero cuando viene el proceso a nuestra vida, cuando viene la dificultad a nuestra vida, ahí es donde nosotros realmente tenemos que demostrar el amor al Señor. Ahí es donde realmente nosotros tenemos que serle fiel a Dios. Es fácil decirle: Señor, yo te amo, cuando todo está bien. Sabe que en el proceso el Señor me ha enseñado a darle mi mejor adoración a Dios, a servirle con el corazón, porque Él es nuestra fortaleza. Yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué esas personas toman esa decisión? Hasta que yo estuve, porque nadie entiende el dolor de otra persona, la situación de otra persona, hasta que no somos procesados. El Señor en el proceso nos viene a moldear y nos hace sensibles para poder entender el sufrimiento de otra persona, para poder entender y ser, mis amados hermanos, más, porque muchas veces somos como jueces, señalamos, juzgamos, criticamos.
pero no sabemos el sufrimiento de las demás personas. Y yo le decía al Señor, ¿por qué las personas toman esa decisión de quitarse la vida? Hasta que el Señor me empezó a hablar y el Señor me decía, prepárate, Jamie, prepárate, porque algo fuerte viene a tu vida, viene una traición para tu vida. Y sabe, en ese momento cuando el Señor me empezó a hablar y me mostró a través de un sueño que el Señor me llevaba al desierto, y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Empecé a tener sueños que moría y me llamaban y decían, sierva, yo la soñé que usted había muerto. Pero sabe, yo entendí que el Señor me estaba preparando y me estaba hablando no de una muerte física, sino de una muerte espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos muertos espiritualmente? Y entonces yo decía, Señor, prepárame, ayúdame. Me metí en oración, en ayuno, y empecé a clamarle al Señor. Y sabe que si nosotros no le buscamos al Señor, porque la fortaleza del cristiano está a través de la oración. La fortaleza del cristiano está a través de la oración. Si en usted no hay oración, ¿cómo va a vencer la tentación? Y en el proceso yo aprendí que las personas que toman una decisión tan drástica es porque a ellos les hace falta el Espíritu Santo. Sabe que la ventaja que usted y yo tenemos es tener al Espíritu Santo en nuestra vida, al Consolador, al Dios Todopoderoso, que cuando sentimos que todo se ha terminado, que todo se ha acabado, pero vamos a los pies del Señor, le pedimos al Señor, clamamos al Señor, el Señor nos escucha, el Señor nos fortalece, porque aún en medio del desierto, el Señor está con nosotros, porque aún en medio de ese proceso que usted está atravesando, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo para fortalecerlo. Pero es necesario que aprendamos a confiar en Dios, es necesario que nos conectemos a la fuente que es el Señor, porque sabemos que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero en el nombre de Jesús está vencido. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Las puertas se me cerraron, vino una enfermedad a mi vida y no entendía a los doctores. Fui a visitar doctores y los doctores no hallaban qué era lo que estaba pasando con mi vida. Y los doctores me decían, no hay una solución para esa enfermedad, solo va a ser tratada. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? Ya, mi amado hermano, yo no podía ni caminar, porque, sabe, yo llegué a un punto donde yo no podía ni cocinar, no podía tocar nada, tenía que usar guantes. Me aislaron de las personas. Me dijo el doctor, tiene que aislarse porque puede contagiar a los demás. Y yo le decía al Señor, ¿qué está pasando, Señor? Y ya no puedo. Yo llegué al extremo de no poder bañarme, yo llegué al extremo de no poder tocar alimentos. Me aislaron de las personas, me aislé. Yo le decía al Señor, ¿qué está pasando? Yo no entiendo lo que está pasando. Y le decía al Señor, aunque yo no entienda, aquí estoy. Aunque no entienda, Señor, aquí estoy. Se me empezaron a cerrar las puertas y yo decía al Señor, ¿qué pasa? Yo no podía caminar, yo no podía salir. Y gracias a Dios porque Él conoce nuestra capacidad, y gracias a mis padres que me apoyaron. Y sabe, yo llegué al extremo de no poderme bañar y yo le decía al Señor, ¿qué está pasando? Tenía que mi madre ayudarme, tenía que cocinarme porque yo no podía tocar alimentos. Hasta que un día me recuerdo arrodillada en mi habitación, caí y le dije, Señor, si he pecado contra ti, es mejor que me quites la vida. Ya no puedo seguir de esta manera, ya no puedo, era tanto mi sufrimiento. Yo no podía dormir, yo no podía estar tranquila, me sentía desesperada. Y yo le dije al Señor y me recuerdo, Señor, si esto es por pecado, Señor, perdóname y quítame la vida, le decía al Señor. Pero sabe, mi amado hermano, yo le dije en ese momento al Señor, Señor, si aún sirvo en tu obra, por favor, sáname. Ya no quiero estar de esta manera. Y aún recuerdo esas palabras que yo le decía al Señor en esa habitación. Y el Señor, por su infinita misericordia, hizo la obra en mi vida.
Y el Señor por su infinita misericordia hizo la obra en mi vida. Y el Señor por su infinita misericordia me hizo la obra en mi vida. Las puertas se me cerraron, yo tenía una programación, se me fue quitada. Y yo le decía al Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? No entiendo. Pero en una de esas muchas madrugadas yo le decía al Señor, Señor, aquí estoy. Y era lo único que podía decir. Señor, aquí estoy aunque yo no entienda. Señor, aquí estoy aunque yo no comprenda. Señor, aquí estoy. Y sabe, mi amado hermano, hasta aquí he visto la gloria de Dios. Cuando sentía que ya no podía más. Cuando sentía que todo se había terminado, llegué al punto de decirle al Señor, ya no quiero vivir. Señor, ya no quiero vivir, le decía al Señor, Señor, ayúdame, ya no puedo. Sentí que mi mundo se había destruido. Sentí, mi amado hermano, que ya no podía más. Muchos decían, es porque ha pecado. Muchos decían, ella le falló a Dios. Muchos me criticaron, muchos me señalaron. Pero saben que lo que ellos decían no me importaba. Si no me importaba no morir espiritualmente. Y le decía al Señor, no dejes que muera espiritualmente. Yo le decía al Señor, Señor, no dejes que muera espiritualmente. Ayúdame, Señor. En ese momento sentía que todo se había terminado. En ese momento sentía que ya no podía más. Sentí un gran dolor en mi corazón. Cuando me dieron la espalda, cuando la persona en quien menos esperaba esa traición me abandonó, me traicionó, yo le decía al Señor, ayúdame, ya no puedo. Y el Señor decía, JB, así como mi pueblo pasó al otro lado, así tú vas a pasar. Hoy quiero decirle a usted que está visualizando, que aunque sientas que todo se está terminando, que aunque sientas que ese problema ya no tiene solución, que ya no puedes,